Vamos a explicar el tema de ecuación de la elipse y ecuación de la circunferencia. Ok, empezamos con una situación problemática en la cual nos dice lo siguiente. La Luna viaja por la Tierra en una órbita elíptica con el centro de la Tierra en un foco, como se muestra en la figura. Los ejes, en este caso mayor y menor de la órbita, tienen una longitud, ¿no?, tal cual se muestra en la diapositiva, y te piden encontrar unas distancias mayores y menores del centro de la Tierra al centro de la Luna. Luego use una calculadora gráfica para obtener la gráfica que indique la órbita de la Luna. Bueno, como ven, te están dando ahí un problema en la cual la órbita que sigue la Luna es una elipse. Entonces, hay por ahí unos términos como, por ejemplo, distancia mayor, distancia menor, ¿no?, centro, foco. Entonces, vamos a conocer en este tema algunos elementos de la elipse para luego dar solución a este ejercicio, ¿ya? Lo que se quiere en un inicio es justamente que ustedes reconozcan la ecuación de la elipse y la ecuación de la circunferencia, ¿no? Recordemos que estas dos son parte de las cónicas, ¿no?, en que están en estudios, igual que la parábola, ¿no?, y el de la hipérbola. Entonces, la idea es justamente llevar situaciones, tener situaciones problemáticas a las cuales nosotros podamos dar solución a esas situaciones, conociendo algunas propiedades, conceptos básicos de este tema. Lo que se va a ver en sí es definir primero lo que es una circunferencia, conocer la ecuación de la circunferencia, la definición de una elipse, las ecuaciones de la elipse, cuando una elipse es horizontal, cuando una elipse es vertical, y algunos problemas aplicativos. Bien, bueno, una circunferencia, ¿no?, está formada por un conjunto de puntos, en las cuales se tiene como característica principal que esos puntos, la distancia que tienen esos puntos a otro punto fijo denominado centro es la misma. Entonces, esa colección de puntos forman lo que es la circunferencia. Bien, entonces algunos elementos tenemos aquí, ya lo mencioné, el centro de la circunferencia, luego tenemos el radio o un punto denotado de la forma X, Y. Bien, ese radio lo puedes calcular usando la fórmula de cómo calcular la distancia entre dos puntos, ¿no? Claro, si tienes un punto fijo de coordenadas h, k y tienes otro punto x, y, entonces ese radio pues vendría a ser la raíz cuadrada de la x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Bien, dentro de las ecuaciones de la circunferencia tenemos la ecuación ordinaria, en la cual involucra un centro de una forma h, k de manera general y un radio, ¿no? Y la ecuación pues, de estas circunferencias es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, donde h pues, es la abscisa del centro, k es la ordenada del centro y r la distancia de cualquier punto de la circunferencia hacia ese punto fijo denominado centro. En realidad r es lo que se le conoce como el radio, ¿no? Bueno, si tenemos una ecuación de la forma x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 25, de aquí tenemos que h es 0, k es 1 y el radio es 5. Entonces, a la hora que tú ubicas en el plano cartesiano, sería primero ubicar el centro, ¿no?, 0,1, y luego, pues, a una distancia de radio 5, más o menos graficar lo que corresponde a la circunferencia.
Bien, entre otras de las ecuaciones es la ecuación canónica, la ecuación de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a 5. ¿Ya? Por ejemplo, al cuadrado, ¿no? Esta es la ecuación, r cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. Claro, si r fuera 5 sería 25. Entonces el centro aquí es el 0, 0. Justamente por eso es canónica. Una vez que tienes el centro, ¿no? Ubicas un radio de 5 y tendrías la circunferencia, ¿verdad? Bien, otra de las ecuaciones es la ecuación general. Es ax cuadrado más y cuadrado más b veces x más e por y más f igual a 0, con a y c iguales, ¿no? En este caso, esa ecuación general, a diferencia de las anteriores, bueno, pues las ordinarias como que nos proporcionan más información, ¿no? Porque en su ecuación podemos visualizar el centro y el radio. En esta general no es tan directa, ¿no? Entonces, ¿de dónde resulta la general? Bueno, pues de la ordinaria resolviendo esos cuadrados, esos binomios. Tú lo resuelves y reduces y llegas a esa expresión. Por ejemplo, determina el centro y el radio de la circunferencia dada por esta ecuación. Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer para llegar a la forma ordinaria es completar cuadrados. Entonces, sumas unos términos en esos paréntesis que se muestran ahí, de tal manera que podamos llegar a un binomio. De esta forma. Y bueno, pasando al otro miembro, tenemos ahí esa ecuación, en la cual pues h se ve que es 5 y k es menos 1, ¿no? El radio es 3. Una vez que tienes eso, puedes graficar. Luego acá tenemos un ejemplo en el cual nos dicen hallar la ecuación de la circunferencia, cuyo centro es el punto menos 4 menos 1 y que es tangente a la recta, ¿no? Ok, entonces, si te dan el centro y te dan una recta tangente, la distancia que hay del punto de tangencia hacia el centro ya viene a ser el radio. Y recordemos que una recta tangente, pues, forma un ángulo de 90 grados con el radio. ¿Ya? Entonces, aquí la idea en este caso es calcular primero la distancia que hay, calcular el radio, ¿no? Que viene a ser la distancia de un punto a una recta. Y con ello, pues, podemos ubicar nosotros cuál viene a ser el radio y hallar la ecuación de la circunferencia, dado que si tenemos el centro y tenemos el radio, entonces nosotros podemos ya tener la ecuación. Bien. En la elipse tenemos aquí, esto viene a ser un lugar geométrico que describe un punto del plano, que se mueve de tal forma que la suma de las distancias a los puntos fijos llamados focos es constante. Ahí. Entonces, esa distancia de un punto hacia los dos puntos denominados focos, cuando tú los sumas es igual a 2 veces A. La elipse pues está formada por toda esa colección de puntos que cumplen esta propiedad. Entre los elementos, pues tenemos, ya mencioné aquí los focos, estos segmentos son denominados lados rectos, este punto que está aquí y este punto que está acá es un vértice, este es un eje mayor, este es un eje menor, bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Los elementos, pues justamente ahí estoy mencionando, hay algunos que tienen una notación matemática en particular, ¿ya? El centro se denota con la letra C mayúscula, los vértices con la letra B minúscula, los focos con la letra F mayúsculas, los vértices con la letra B mayúscula también, V, ¿no? Los focos también. En este caso, los lados rectos están dados por L sub 2, R sub 2, L sub 1, R sub 1, ¿no? Y bueno, aquí la distancia que hay de vértice a vértice viene a ser 2 veces A, ese se le conoce como el eje mayor, y ese 2 veces A es el que apareció en la diapositiva anterior. La distancia que hay de foco a foco es 2 veces C, ¿no? Que viene a ser la distancia focal, y la distancia que hay de
B sub 1 y B sub 2 pues viene a ser el eje menor, que es 2 veces B, ¿no? B minúscula. Aquí hay una relación pitagórica en la cual A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. El lado recto se calcula o teniendo en cuenta o conociendo A y B, ¿no? Es el doble de B cuadrado sobre A. Y la excentricidad que es C sobre A. Bueno, la relación pitagórica se origina justamente al formarse un triángulo rectángulo entre uno de los extremos del eje menor hacia el centro y hacia el foco, ¿no? Sabemos que esta distancia vale C, esta distancia vale B. Pues por el teorema de Pitágoras, pues esta distancia de acá vendría a ser la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado, que es justamente el A en este caso, ¿no? Y de ahí resulta la relación pitagórica. Bueno, en la ecuación ordinaria, al igual que en la circunferencia, es de esta forma, ¿no? El A cuadrado y el B cuadrado son justamente las distancias que hemos mencionado anteriormente. Pues el A es la distancia de un centro, del centro al vértice a uno de los vértices, y el B la distancia pues, del centro hacia uno de los extremos del eje menor. Y esta expresión pues está igualada a 1, ¿no? ¿Listo? Entonces, veamos aquí. Ok, aquí nos piden hallar el centro, los focos, los vértices, el punto del eje menor, los puntos del eje menor, la longitud del lado recto y graficar la siguiente elipse. En este caso, la elipse te la dan no de la forma ordinaria, sino bien te la están dando en una forma general. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es completar cuadrados, ¿no? Si te das cuenta, el x cuadrado y el y cuadrado están en este caso con sus términos, acá hay una X y acá hay una Y respectivamente, pero faltaría un término independiente ahí, ¿no? Entonces, la idea es completar cuadrados de la siguiente manera. Bueno, al 6x cuadrado menos 34x, factorizar un 16 para que te quede en el paréntesis x cuadrado menos 4x. En el caso del 25 y 300, factorizar un 25 y quedarnos con esta expresión. Luego, bueno, aquí en el mismo paréntesis, aumentar un 4 y en el otro paréntesis aumentar un 36. ¿Cómo vas a aumentar ese 4 y ese 36? Bueno, este 4 lo aumentas porque hay el término que acompaña la x, lo divides entre 2 y le das al cuadrado. Eso lo vas a sumar y lo vas a restar en el paréntesis, pero cuando lo restas, al multiplicarlo por 16 te va a dar ahí 64, que es justamente el que va a estar acá afuera, para que no altere la expresión. Lo mismo vas a hacer en este paréntesis, ¿no? Vas a aumentar un 36, pero ¿por qué un 36? Bueno, aquí este 12 lo divides entre 2 y le llevas al cuadrado, 36, y vas a restar 36, por eso es que 36 en este caso lo vas a tener que también, lo vas a tener que quitar, ¿no? Bueno, de tal manera que al final puedas reducir un poco la expresión, ¿no? Para que te quede la forma ordinaria. De aquí, una vez que te quede la forma ordinaria, pues sacas el centro, te das cuenta que este 25 es el A cuadrado, este 16 es el B cuadrado, sacas A, sacas B, con la relación de Pitágoras sacas el C igual a 3, ¿no? Y luego las coordenadas que te están pidiendo y el lado recto al final. Esa vendría a ser su gráfica, ¿no? Una vez que conoces los vértices y los puntos del eje menor, el centro, el foco, pues ubicar en el plano cartesiano. Bien, tenemos una elipse cuya ecuación es de esta forma cuando la elipse es vertical. Si te das cuenta, aquí en este caso aparece el b cuadrado, ¿no? Debajo de la x y el a cuadrado debajo de la y. Bueno, si aparece el a cuadrado acá y el b cuadrado acá, estaríamos en el caso de la horizontal. Si aparece tal cual la ves ahí, entonces estamos en el caso de la vertical. Bien. Ok. Bueno, este también es otro ejercicio que piden calcular los elementos
Parecido al ejercicio anterior, ¿no? Igual hay que completar cuadrados para poder obtener los datos que nos están pidiendo. ¿Sí? Separamos las X, separamos las Y, tratamos de obtener ahí lo necesario que nos ayude justamente a recrear nuestra gráfica, ¿no? Y te das cuenta que en el paréntesis de x cuadrado menos 16, pues 16x tienes que aumentar ahí el 64. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese 16 lo vas a dividir entre 2 y lo elevas al cuadrado, ¿no? En este caso te sale 8 al cuadrado 64. Luego, en el otro paréntesis también, ¿no? Aumentas 9. Bueno, una vez que aumentas, restas, entonces te vas a dar cuenta que te queda la expresión ordinaria de esta manera. Bueno, sacas ahí los elementos, sacas quién es A, quién es B, sacas C por la relación pitagórica y los elementos o los vértices que te están pidiendo para poder graficar. En este caso estarías en la parte de un vértice de una elipse, perdón, vertical, ¿no? Vertical. Ok, así también tenemos, como tenemos la ordinaria, pues cuando ese H y K coinciden con el 0, entonces estaríamos en el caso de una ecuación canónica. Bueno, aquí en la canónica también tenemos la horizontal y la vertical. Si te das cuenta, la X está junto con el A cuadrado, ¿no? Y la Y con el B cuadrado. Si se invierte, en este caso, si fuera el contrario, estarías en la vertical. Como esta. Estos son más fáciles de trabajar todavía, porque como el vértice, los vértices, el centro, perdón, es 0, 0, pues es mucho más fácil de poder ubicar en el plano cartesiano. La relación pitagórica se sigue manteniendo al final, ¿ya? Así que no hay problema en esa parte. La ecuación general de la elipse, pues ya se mencionó anteriormente. A diferencia de la parábola, el A y el C, a diferencia de la circunferencia, el A y el C tienen que ser diferentes, ¿no? Ok. Bueno. Entonces, vamos a ver aquí una aplicación. Dice, el largo de un puente de concreto tiene 30 metros de luz en forma semielíptica, como lo muestran en la figura. Si se sabe que su altura máxima es de 8 metros, entonces, ¿cuál es la ecuación general que describe a dicho arco? Okay. Bueno, aquí, si nos damos cuenta, de este punto a este punto es 30, ¿no? O sea que este vale 15, esto vale 15. Bueno, aquí mide 8. Entonces, según el sistema de referencia trazado, podemos obtener aquí que los vértices en realidad son menos 15,0 y el otro es 15,0, con lo cual un semieje mayor es 15, ¿no? El otro semieje menor es 8, entonces A vale 15 y B vale 8. Luego reemplazas en la ecuación, estamos en el caso de una ecuación horizontal, con centro en 0, 0, entonces la ecuación tendría a ser la canónica. Si multiplicamos por en este caso, esa es la canónica, ¿no? Si queremos obtener la general, pues habría que multiplicar de tal manera que en el denominador te quede la unidad. Bien. Entonces, dando como referencia el ejercicio que dimos al inicio, ¿no? La idea es esta, bueno, ¿no? Entonces, uno de la distancia de vértice a vértice, le igualamos a 2 veces A, la distancia del eje menor 2 veces B, de aquí sacamos el valor de A y B. Recordemos que en el problema nos decía que aquí había una longitud mayor, una longitud menor. Estamos hablando del caso de una elipse. Ok, de aquí con estos dos valores podemos calcular C. Y así la distancia más grande entre el centro y la Tierra
el centro de la Tierra y la Luna es prácticamente la suma de A más C. Y la distancia más corta será A menos C. Bueno, en este caso tendríamos esta como ecuación. ¿No? Si despejamos Y, que depende de X, pues vendría a ser esta. Ok, bien. Bueno, pues entonces esta vendría a ser la solución del caso que nos dieron al inicio para este tema.